Muy buenas, y estoy de vuelta con el tema de Jenkins y cómo usar una sintaxis declarativa para configurar Jenkins. En este caso vamos a estar hablando de los estados, cómo ejecutar estados secuenciales, como hasta ahora siempre hemos visto, cómo ejecutar estados en paralelo o incluso cómo ejecutar los pasos dentro de un estado en específico en paralelo, que también es posible. Entonces comencemos con el primer ejemplo. Y como pueden ver, por ejemplo, es muy fácil definir los estados. Eh, Hay un solo bloque de estados en un pipeline de Jenkins, y dentro de cada estado de ese bloque de estados hay diferentes estados. Un estado se comprende por uno o varios steps, y en este caso estoy simulando, son ejemplos teóricos. Por ejemplo, vamos a correr un grupo de test para Ubuntu que nos tomará unos 10 segundos. Para el caso de Windows nos tomaría unos 20, y para el caso de un extra sistema operativo nos tomaría unos 5 segundos. Creemos un ejemplo acá, digamos secuencia test, y le decimos OK, pegamos, salvamos y ejecutamos. Y acá vamos a ver cómo la secuencia de test, por ejemplo, en este caso, como es una secuencia, el tiempo total sería la sumatoria de todos los estados, por supuesto. Y estos casos son más típicos cuando el equipo o cuando el flujo de trabajo define una dependencia entre estados. Digamos, nosotros primero necesitamos descargar el código, compilarlo, hacerle pruebas de unidad, después de eso lo empaquetamos, después seguidamente lo enviamos a un repositorio de paquetes, y después descargamos ese paquete y lo desplegamos a diferentes servidores. Eso es un ejemplo de secuencia o dependencia donde este tipo de pipeline corre. Pero digamos, por ejemplo, que nuestro pipeline en realidad no tiene dependencias. En el caso de pruebas, digamos, porque y decimos las pruebas de testing no tienen por qué, digamos, las pruebas en Ubuntu no tendrían que ver con las pruebas de Windows o con las pruebas de otro sistema operativo. Entonces podríamos, como DevOps o como equipo, identificar y decir, bueno, realmente podemos correr estas pruebas en paralelo. Y este es el caso donde, digamos, corremos los estados en paralelo. ¿Y cómo se corren los estados en paralelo? Bueno, dentro de los estados se define un único estado, y ese estado se van a dar pruebas, y como pueden ver tienen un elemento que dice parallel, y dentro de este entonces definimos nuevos estados, y estos son el concepto típico de estado con uno o varios pasos. Y podemos ver que entonces dentro de este único estado, que es prueba global, podemos ejecutar entonces cada uno de los estados en paralelo. Probemos ahora a crear un nuevo elemento, digamos va a ser paralelo estados, y digamos OK, lo pegamos acá, probamos, corremos los estados en paralelo. Aquí podemos ver que todos los estados están ejecutándose de forma paralela, y este es un caso típico. Por ejemplo, cuando no hay dependencia, digamos, tenemos una suite de test muy grande, y esa suite de test la podemos dividir por tags, o la podemos dividir por dominio, o por lo que como equipo hayamos decidido, y no necesariamente tenemos que correr todos los tests de manera secuencial, sino que podemos dividirlos y ejecutarlos y reducir el tiempo del pipeline. Es algo que es muy importante. Por ejemplo, si podemos comparar acá, los estados en paralelo se demoraron 21 segundos. Es alrededor lo que duraría el mayor de los procesos. Lo que tomaría el mayor de los procesos sería la duración total. Es muy importante identificar esto, porque si algo va a fallar, debería fallar pronto, debe ser rápido para proveer un feedback inmediato a los developers y que se pueda trabajar de manera ágil. Es una buena práctica que si algo falle inmediatamente, y si algo se puede reducir el tiempo, que se haga también, que se identifique. Ese es uno de los trabajos más importantes de DevOps, identificar áreas de mejora. Y digamos, por ejemplo, digamos que específicamente yo quisiera no correr como tal en paralelo los estados, pero si quisiera, por ejemplo, correr
en paralelo ciertos steps dentro de un mismo estado. Entonces con esta configuración también se puede hacer. Definimos entonces estados, un solo estado dentro de ese estado, y los steps son los que corremos en paralelo. Digamos, yo quiero usar dentro del step build, yo voy a correr diferentes tipos de test. Digamos, test mínimo, digamos de menor, de mayor, y digamos test de baja criticidad. Todos estos tests pueden correr dentro de un mismo digamos step dentro de un estado. Esto también es posible. También se pueden correr los pasos dentro de un estado de forma paralela. Vamos a probarlo. Pasos, estado paralelo. Creemos el job y probemos a ver cómo es que se ve. Aquí creo que hay un error. Déjeme chequear. ¿Cuál es el error? Veamos acá, falta una coma. Y entonces vemos que tenemos un solo test, que es un solo estado, y que en él están corriendo entonces todos los steps de forma paralela. Es totalmente diferente a, digamos, cuando corremos los estados vamos a duplicar. Vamos a duplicar y podemos ver que es completamente diferente al que cuando corrimos en paralelo. Acá tenemos los estados en paralelo y acá tenemos los pasos del estado en paralelo, por eso es que se ve un solo estado. Esto es básicamente, como pueden ver, se reduce bastante los tiempos en dependencia de la estrategia que usted opte, y es muy importante que como equipo identifiquen cuándo algo debe ser secuencial, cuando hay una dependencia, cuándo se puede ejecutar de manera paralela para reducir tiempo de duración del pipeline. Y siempre pensar que reduciendo el tiempo se agilizan más los procesos, se generan nuevos feedback hacia los developers, los cuales pueden volver a rediseñar, repensar y hacer un fix para ese problema o solución. Esto es básicamente lo que les quería enseñar. Si lo están usando en su empresa, si tienen algo parecido, piensen un poquito, rediseñen sus ideas, compártanla. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algo que les gustaría ver con más complejidad, si tienen alguna duda, algo en lo que lo pueda ayudar, déjenmelo saber, agreguen un comentario y les trataré de responder tan pronto pueda. Muchas gracias.